Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría daros las gracias porque asistéis a esta reunión y naturalmente todo el mundo tiene su familia, pero supongo que comprenderán que estamos haciendo algo aquí para el futuro. Bueno, me presentaré porque hemos participado en algunas reuniones como la de Ágora en último tiempo y también en algunos chats, pero realmente todavía hay mucha gente que no me conoce. Soy Javier Giner, militante de Podemos y llevo en el partido desde su fundación, aunque me gusta definirme como miembro, como participante del movimiento 15M. Soy fundador también de la Unión Europea de Mallorca en 1988 y actualmente soy parte de la Junta Directiva de la Alianza Federal de Federalistas Europeos. Pero bueno, como hoy estamos para el tema de la renta básica y es un tema de Podemos, nos concentraremos en la renta básica universal e incondicional, donde participo todo lo que puedo con la coordinadora de España y también ayudo donde puedo con la de Alemania. Hoy, por tanto, es el día de la presentación estreno. Queremos hacer las cosas muy bien el día 6 de diciembre y también está el ponente, que lo será naturalmente el día de la presentación oficial, el día 6 de diciembre a las 17 horas en este mismo salón. Con lo cual, voy a pedir que cierren todos el micrófono y empezará Víctor Manuel Sanromá y cuando él termine la presentación, pues daremos el turno de preguntas. Así que, Víctor Manuel, bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy, especialmente al Círculo de Podemos Colonia. Lo que dice Javier, podríamos estar con nuestras familias o haciendo otras cosas, pero sin embargo estamos implicados en una reunión de trabajo, podríamos decir así, para saber más sobre la renta básica universal e incondicional, que es eso, ¿no? Pues ahora vamos a hablar y ya os avanzo que a mí me gustan las reuniones fructíferas. Vengo ahora de una en la que en 2 horas nos ha pasado el punto 1. Eso aquí no va a pasar. Va a ser rápido, va a ser muy potente. Al final contaremos con un turno de preguntas, por lo tanto os ruego que si tenéis alguna pregunta la esperéis, digamos, a cuando finalice, pero vamos, intentaremos explicar todo lo que podamos. Aparte de verme la cara, he preparado unas imágenes que os voy a ir sacando. Por lo tanto, yo voy a estar hablando y vamos a ir viendo pues, lo que son las diferentes cartelas que tenemos aquí. Bueno, pues como os digo, primero me quiero presentar. Mi nombre es Víctor Manuel Sanroma La Torre, y yo soy militante de Podemos. Soy inscrito desde hace 4 años y militante como todos vosotros pues desde el 15 de septiembre, que es cuando ha empezado el proceso. Entre otras cosas, pues he sido candidato al Senado por Podemos en las elecciones de abril de 2019 por Teruel, que es de donde soy. Bueno, hoy yo estoy aquí como miembro de Podemos Colonia, colaborador de Podemos Colonia, y como uno de los coordinadores de la coordinadora que tenemos en España de la Iniciativa Ciudadana Europea para la implantación de la renta básica incondicional y universal en los territorios europeos. Como el nombre de todo esto es muy largo y las siglas ICE por RBUI también son un poco extrañas para el oído, pues al final a toda esta plataforma, que son una suma de muchas plataformas, la hemos llamado Eureka. Más cortito y mejor, ¿no? Bueno, lo que decíamos, esta charla yo quiero que sea productiva y eficiente y que todo el mundo salga con unos conceptos que son básicos. Como podéis ver, lo primero y principal es que conozcáis las principales características de la renta básica, que eso es la clave. Y después que se conozca, que sepáis que ahora hay un proceso de firmas por una iniciativa ciudadana europea para promulgar y pedir esa renta básica.
Y lo más importante, al fin y al cabo, a nivel personal y particular, es que cada uno de nosotros, o vosotros en este caso, firméis para conseguir esa renta básica. Pero es que yo añadiría algo más porque como militantes de Podemos, gente implicada que sois, yo añadiría algo más, que es que ya que estáis comprometidos con la sociedad y comprometidos con el partido, haced que en vuestros círculos, como enlaces, cuando al resto de, bueno, aquí digamos en el círculo de Colonia, perdón, pues a nivel de amistades, pero a todos los que sean dentro de varios círculos, pues que se pida a toda la gente que tenga información, que se le pueda dar, y que pidamos también a la dirección de Podemos España, que recupere la renta básica para su programa, porque en las elecciones de 2014 llevaba la renta básica como tal, la que defendemos ahora, en su programa, pero poco a poco ha ido quitando capas y se ha quedado en el ingreso mínimo vital que hoy por hoy, digamos, se ha puesto por parte del PSOE, del gobierno de coalición en España. Bueno, vamos al grano. ¿Qué es la renta básica universal e incondicional? La RBUI, permitidme que utilice al final las siglas porque es más rápido a la hora de hablar, ¿no? Pues bueno, ¿qué es? Sus propias siglas la definen. Básicamente lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es una renta, lo que significa que hay una asignación monetaria, en este caso sería del Estado y en este caso sería mensual, sin límite temporal, no es una cosa de 2 días, es para siempre y la da el Estado. Básica, significa que es suficiente para vivir. La cantidad debe ser suficiente para poder mantenerte dignamente. De eso es de lo que se trata. Y en cifras se basa en cubrir lo que es el umbral de la pobreza. Y este concepto de umbral de la pobreza va a ir saliendo varias veces a lo largo de la charla. Universal, para todos, para todas. Para todos los miembros del colectivo que la paga. Si hablamos de España, pues para todos los españoles, por ser españoles. Y si hablamos de que esto fuera europeo, pues lo mismo. Cada colectivo, todo el mundo que pertenezca a su colectivo, sería. Que nadie se va a quedar fuera, eso es de lo que se trata. Y una de las cosas más importantes, aunque todo es importante, es que es incondicional. No debemos cumplir ninguna condición para recibirla. Claro, esto es una de las claves porque hay cosas que ya existen que podríamos considerar rentas, pero todas son condicionadas, ¿vale? Son los subsidios de los que luego hablaremos. En este caso, al ser incondicional, nadie te va a preguntar nada, no va a haber ningún funcionario al que le tengas que acreditar si eres rico, eres pobre, si estás soltero, casado, eso no. Y en resumen, pues se trata de un dinero a recibir del Estado de por vida y solo por el hecho de existir. Pero, ¿por qué todo esto? Pues bueno, ¿o para qué? Pues para que sirva de red, para que nos sirva de red a nosotros, porque todos, yo lo digo así, como que somos unos equilibristas. O sea, realmente en la sociedad en la que vivimos, hoy tenemos trabajo, pero puede que mañana no, la empresa en la que estamos puede que cierre, puede que nos despidan, nos podemos encontrar en una situación que creemos que no vamos a tener. Entonces, a veces incluso nos cuesta ponernos en la piel de los demás, ¿no? Pero si caemos, que es la clave, con la renta básica universal e incondicional, si caemos, podremos levantarnos. Claro, esto hay algo ya por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿la renta básica es un subsidio? No, al contrario. Es otra cosa totalmente diferente. Que esto es una de las preguntas que os van a hacer y es una de las cosas que tenéis que saber. La renta básica universal no es un subsidio. No tiene nada que ver, pero nada que ver con los subsidios, porque se mezclan los conceptos. Y los subsidios, y perdonadme que utilice palabras muy claras, que nos entendemos todos, se dan a la gente por necesidad y se dan por ser pobre. La palabra pobre, pobre de necesidad. Pues la palabra pobre es la que hace que te den un subsidio o no. En este caso, en la renta básica, con la renta básica, ese concepto no se utiliza, ¿vale? No se utiliza. Debemos cumplir una serie de condiciones para lo que son recibir los subsidios. Pero es que, aparte de que haya que cumplir una serie de condiciones, los subsidios pues realmente tampoco están funcionando tan bien como deberían, ¿no? Y el ejemplo es el ingreso mínimo vital que tenemos en España, que es un desastre la gestión
y cómo se está dando y de qué manera, porque al fin hay muchas quejas y se está dando a un porcentaje muy pequeño de todos los que lo han pedido. En fin, es mucho lío. La idea es buena, pero al final, digamos, la gestión, en este caso, podríamos decir que no llega en este caso ni a la mitad de su objetivo, entonces va muy lenta. Bueno, la renta básica sería para todo el mundo, no para ser pobres, que es lo que decimos. ¿Por qué? Porque entendemos que es un derecho de los ciudadanos. El subsidio, hoy por hoy, es lo que hay, pero nosotros lo vamos a querer mejorar, porque los subsidios tienen varios problemas. Como veis aquí, la trampa de la pobreza, pues es uno de ellos. La cobertura insuficiente es decir, pues que el Estado calcula que hay 1 millón de pobres y se le va a dar tanto, pero es que luego realmente hay más o tienen poco dinero, con lo cual no se llega a todos. Los costes administrativos a nivel de funcionariado son muy potentes porque hay mucho trabajador investigando, vamos a decir así, o sospechando de si los datos que da son correctos o no. Y claro, eso también hace que mucha gente no pida o no se meta en líos, por lo tanto pide menos gente de la que podría pedirlo, ¿no? Y al fin y al cabo, imaginémonos entrar a un servicio social, pues eso nos estigmatiza y yo siempre digo que entraríamos con la cabeza agacha, abajo, diciendo, mira, somos pobres de necesidad, vengo a que me des una ayuda, un subsidio. Bueno, pues en este caso eso desaparece todo. Todos estos problemas que tenemos de la trampa de la pobreza, etcétera, todo esto va a desaparecer. Fijaros que los subsidios tienen un concepto, digamos, en este sentido, a nivel histórico, por decir así, de una concepción de súplica. Es decir, lo da el Estado, lo da la Iglesia en su momento, alguna historia, alguna cosa así, pero siempre a la gente que le va mal y pensando desde quién lo da que no va a salir de ese caso de pobreza. Es decir, y eso es importante, es una de las grandes diferencias con la renta básica. Con la renta básica todos pensamos que a quien le vaya mal le va a ir bien y va a ser capaz de mejorar su vida, que es un poquito la clave. Con los subsidios hoy por hoy no se pretende tanto que alguien salga, sino que sobreviva de malas maneras, ¿no? Claro, ¿por qué hablamos de pobres? Pues porque en España hay pobres. Y en este caso hablo de España, pero es que en Colonia habrá y en Europa entero hay muchos pobres que no se ven. Y no estoy hablando solo de quien busca la basura o quien duerme en la calle entre cartones, que eso pues, lo ha habido siempre y no es ese concepto, sino gente que, por ejemplo, igual está trabajando, pero que no se pone la calefacción en casa porque no llega para luego pagar la luz. Gente que al fin y al cabo no puede comer pescado pues 2 o 3 veces como podría, no le llega. Gente que malvive en casa, no en la calle tirado, pero gente que sufre y que sufre mucho, que sufre la desigualdad que tenemos, que por ejemplo en España hay mucha desigualdad. Hoy por hoy tenemos una gran crisis de valores y de recursos en general. Hay desempleo, hay precariedad, hay desalojos, hay colas del hambre, gente que va a hacer cola para que le den comida en instituciones sociales públicas o privadas. Gente pasando frío en casa. Esa no la vemos y pensamos que todos están bien, pero no es verdad, no es así. Y además ahora está la COVID. Y la COVID como tal lo que hace es que todo esto se ensanche, que la base de la gente que lo pasa mal, cada vez haya más gente que con más necesidad, gente que se ha quedado en paro, hosteleros que antes tenían la vida resuelta, que ahora están en paro, que ahora deben dinero, pues gente que digamos va hacia abajo, ¿no? Y claro, si eso pasa hoy, mañana puede mejorar o no. Si dejamos que las cosas vayan solas, desde luego no va a mejorar. O sea, eso lo tenemos todos claro. Aquí es cuando nosotros podemos empezar a trabajar un poco más. Y el umbral de la pobreza es uno de los conceptos que vamos a ver y es lo siguiente. Una persona es pobre, ¿cuándo es pobre? Bueno, pues en este caso es pobre por definición cuando su ingreso no llega al 60% de la renta nacional mediana, ¿vale? ¿Y qué es esa cifra en números redondos, en este caso en España? En España estaríamos hablando de 750 euros al mes, que al año son 9.000. En Alemania supera los 1.000 euros lo que sería ese umbral. Todo el mundo que ingrese menos es pobre, digámoslo así, porque es de lo que se trata. Y en España, que tenemos 46 millones de personas, de habitantes y 18 millones de hogares, más del 20% de esos hogares y de la gente, es decir, más de 10 millones de personas, están en riesgo de pobreza debajo de
de estas cifras. Y eso es de lo que se trata, de evitar todo eso. Porque al fin y al cabo, con estas cantidades de las que estaríamos hablando, no se viviría especialmente bien, pero sí se sobreviviría de una manera digna. Porque todo esto es un problema, pero hacen falta soluciones. Bueno, pues puede haber miles de soluciones por parte de los gobiernos, pero esta es una de las soluciones. Esta de la renta básica como concepto es una única actividad que soluciona muchísimos problemas. Bueno, ¿y cuánto se cobraría? Porque al fin y al cabo todos queremos saber si esto se hace a mí que me dan o cuánto cobraría el resto de la gente. Cobraríamos lo que es el umbral de la pobreza, es decir, en España 750 euros al mes, 9.000 al año, y en Alemania creo que tengo las cifras, son más de 1.000 euros al mes. Luego si eso lo comprobaríamos. ¿Y por qué hacer esto? Porque con esta medida tan simple, tan difícil, pero tan simple, beneficiamos a 40 millones de personas, es decir, el 80% de los hogares de España y el 80% de los hogares seguramente de muchos países donde se implantara esto. Es una medida que beneficia a muchísima gente, mucha más que cualquiera de las otras medidas que se puedan tener. ¿Qué conseguiremos? Que no haya pobres directamente. Por definición, si todos cobran por encima del umbral de la pobreza, no hay pobreza. Por lo tanto, habrá gente que viva mucho mejor de lo que vive hoy, que en su casa tendrá las pequeñas comodidades que hoy no tiene, que podrá hacer las reparaciones que tenga que hacer y sobre todo comprar comida, etcétera, que es de lo que se trata. Lo cobrarán los más necesitados, pero también los más acaudalados, atención, porque todos somos iguales. Si eres rico, mejor para ti, pero esto también lo vas a cobrar, ¿vale? Y eso es importante saberlo. Esa persona cobrará, pero luego seguramente a través de impuestos, digamos, pagará una cantidad superior a la que cobre, ¿vale? Tenemos que tener claro que todos los que van a ganar son las personas que cobremos menos de ya pongo el caso español en este caso, todos los que cobremos menos de 2.000 euros al mes en nuestra nómina, salimos beneficiados con esta medida. A final de mes ingresaremos más que el mes pasado, por decirlo de alguna manera. Y eso es clave, ¿no? Y quiero poner un ejemplo práctico que es muy sencillo. Si yo cobro 1.000 euros brutos, yo el mes que viene, o el año que viene, cuando lo pongamos, cobraría 1.000 más 750. Si cobro 500, cobraría 500 más 750. Si cobro 2.000, cobraría 2.000 brutos siempre más 750. Vale. Un pensionista, que puede ser otro ejemplo, pues un pensionista que cobre 600 euros de pensión, subirá su pensión, su ingreso real, a través de los mecanismos que estamos hablando, y cobrará 750 euros. Habrá ganado, por decir así, en términos absolutos, 150 euros. Y alguien que cobre más de 750 se le quita, no, al revés. El que cobre 900, un pensionista que cobre 900, seguirá cobrando 900. Sería un poco como el ejemplo que hemos puesto antes. Vale, esto suena muy bonito. Oye, ¿por qué no se ha hecho antes si esto es tan bonito? Bueno, pues aquí siempre sucede la pregunta de, bueno, pero ¿esto quién lo paga, no? Porque es un poco la problemática que cualquiera que escucha sobre renta básica sale esto. Bueno, pues se paga con varias cosas, pero sobre todo se paga con una reforma del IRPF y con nuevos ahorros del Estado que vienen de ahorros que surgen al poner la renta básica y con posibles nuevos impuestos y nuevos ingresos que, ¿por qué no?, se pueden acometer en este siglo XXI en el que estamos. Bueno, como veis, la reforma del IRPF habla de una tasa única de IRPF del 48%. Nos tenemos que quedar con lo siguiente. Una persona que cobre menos de 24.000 euros al año va a cobrar más de lo que, o sea, su salario más renta básica va a ser más de 24.000 y una persona que cobre 60.000 euros al año pues va a pagar más impuestos que lo que es la propia renta básica. Es decir, van a financiar, va a haber gente que aporte más de lo que cobre, pero siempre serán los percentiles superiores de la gente más acaudalada, digamos, a nivel de renta, cuando hablamos de renta. Los ahorros van a ser también importantes porque todos los subsidios que se están dando desaparecen. Son reconvertidos, digamos, por la renta básica. Si hay subsidios que se daban antes desde un departamento, al hacer ahora la renta básica, ese departamento ese gasto no lo va a tener. Servirá también para financiar a la renta básica. Y luego estamos hablando de que, ¿por qué no se generen nuevos ingresos, nuevos impuestos por parte del Estado, ¿no?
Y estaríamos hablando de tasas financieras como la tasa Tobin y también, pues muy importante también, todas las tasas relativas al comercio electrónico, a las empresas tecnológicas, que al fin y al cabo ahora mismo estamos usando una plataforma, que por ejemplo yo no sé esta plataforma dónde está instalada, pero si hubiera un gasto, pues igual este dinero lo declara en un país que además puede que sea incluso pues un paraíso fiscal, ¿no? Pues bueno, si acometemos muy bien esa serie de cosas, empresas multinacionales, la que sea, delegación nacional España, delegación nacional Alemania, ¿por qué no? Tendría que pagar sus impuestos en el país y no irse, digamos, a un paraíso fiscal. Bueno, eso redundaría también en que la gente tendría mayores ingresos sus estados. Los hogares, la mitad de los hogares gana y entre los que ganan y los que no pierden, estamos hablando del 80% de la población. Una medida que, siendo tan sencilla que es una medida, que no hay que hacer 50.000, gana el 80% de la población, habría que firmarla mañana. O sea, un alcalde en un pueblo, si hace que el 80% de su pueblo funcione con una cosilla, debería firmarlo mañana. Lo mismo los gobernantes nacionales y lo mismo desde Europa, que es un poco de lo que vamos a hablar, que es de lo que se trata. Por lo tanto, el concepto, si yo a nivel personal esta medida me beneficia, sí cobro menos de 24.000 euros brutos al año. Si no, pues como todo, yo pago mis impuestos y nadie me da nada. Veo la carretera hecha, que la estoy pagando con mis impuestos, pero no recibo un ingreso después de hacer esa declaración. Aquí sí que va a existir. Y ese es el motivo. Claro, todo esto, los ahorros y todos estos ingresos, ¿por qué lo decimos? Pues porque hay cosas que ya, o sea, no son utopías, no. Todo esto, hay sitios en los que ya se ha hecho la prueba. Ha habido intentos de ejemplos de renta básica en otros países, como por ejemplo Alaska, que Alaska, a través de los pozos petrolíferos, etcétera, tiene una renta de 1.000, 2.000 euros según el año, que hacen una especie de sorteo para determinar, digamos, la cantidad. Atención, Estados Unidos, y esto es clave, en 1969 con Nixon estuvo a punto de aprobarla. La aprobó el Congreso, pero luego la rechazó el Senado. Y ya sabéis que es una cosa así muy extraña. Si hace 50 años Estados Unidos, líder mundial, hubiera hecho esto, ya la tendríamos nosotros aquí puesta, seguro. Porque iríamos detrás de ellos y ellos, pues si lo hacen es porque también tenían su base. Como veis, en Brasil también se ha hecho alguna cosa, en Kenia también, en Alemania ahora se ha planteado alguna cosilla, pero es que no solo es que se esté haciendo, es que se ha defendido durante muchos años por mucha gente y hoy por hoy también se está defendiendo por grandes economistas, que es un poco también de lo que se trata, de gente solvente que, bueno, cuando yo digo estas cifras es porque están basadas en cifras de economistas. Entre ellos, por ejemplo, Daniel Raventós, que es uno de las máximas figuras mundiales, por qué no decirlo, sobre lo que es la renta básica. Y atención, ministros o exministros como Jordi Sevilla, que trabajan entre otros sitios en la Endesa, o sea, sitios grandes que no parece que los conceptos de pobreza y tal los tengan muy presentes, pues realmente sí los tienen. Jordi Sevilla ha hecho un trabajo a través del Observatorio de la Caixa sobre ingresos mínimos, etcétera, y ha dicho que la renta básica es necesaria. ¿Para qué? Pues para que la sociedad funcione. O sea, al final no se trata tampoco de hacer nada raro, ¿no? Pero ya, pues eso, ya se van oyendo voces y de eso se trata. Y si hay países que lo hacen, hay gente que lo decía hace años, hay gente que lo dice hoy, pues bueno, pues entonces tenemos que pensar que mañana esto debería suceder. Ahora es el momento. Ahora es el momento de la renta básica. Ahora es el momento de empezar a cambiarlo en Europa, en España y en todos los países donde podamos hacerlo. Porque, claro, reconozcámoslo, hoy es un mal momento. Hoy es un mal momento. Pero es que el futuro puede ser peor, si lo dejamos que fluya va a ir a peor seguro, o puede que sea mejor si nos dedicamos a trabajar por ello. Y ahí es un poco el esfuerzo personal de cada uno. Claro, la renta básica, todas estas personas que la defienden, al fin y al cabo lo hacen porque pone a la persona en el centro. De eso se trata, de que la sociedad avance, de cambiar incluso de alguna manera la propia civilización, ¿no? ¿Y qué hay que conseguir? Beneficiar a la gente, pero es que ¿quién se beneficia? Prácticamente todos los colectivos. Imaginémonos a alguien joven
estudiante que quiere ir a la universidad, la familia no tiene dinero, pues igual no puede ir a la universidad. O puede empezarla, pero luego tiene que dejarlo para trabajar. Un chico que tuviera un 750 euros, pongo el ejemplo español, podría estudiar todo lo que quisiera, no debería nunca abandonar sus estudios. Eso es un simple ejemplo. A nivel colectivo mujer, imaginémonos que hay una pareja a la que no le va bien, se quiere separar, la mujer como se queda hoy, si no tiene trabajo, se queda mal, con una renta como tal, sería independiente y sería financieramente independiente de su pareja. Eso es lo importante. La libertad que se conseguiría, la libertad económica y esa libertad económica que nos dé esa libertad personal. Los discapacitados no serían dependientes de los recursos de sus familiares, podrían vivir con más dignidad, por ejemplo. Los migrantes no serían explotados. Si yo cobro 750, si me ofreces un medio euro a la hora, pues digo que no. Claro, si los empresarios ofrecen medio euro, por poner un ejemplo, y nadie quiere trabajar, pues igual los sueldos tienen que subirlos y llegar a salarios dignos. No hablamos de otra cosa. Los padres o los jóvenes que quieran tener hijos, parejas que quieran tener hijos y tengan la duda de si mañana podrán mantener a su hijo o hija, pues esa duda ya no estará, porque sí van a poder mantenerlo. Hoy por hoy muchas familias están mantenidas por los abuelos, porque yo me quedo en paro o lo que sea y no tengo ese ingreso. Pues aquí ese ingreso estaría. Y estos son píldoras que vamos sacando, pero que en el momento que se hagan saldrán muchísimas más de las que realmente hablamos. Luego, pues el pequeño comercio, ¿por qué no? También se vería beneficiado, porque tenemos que pensar que el gasto que la gente haría pues sería para productos básicos. Los productos básicos lo hacemos en el pequeño comercio, que tan mal lo está pasando hoy, ¿no? Bueno, pues la renta básica como tal es eso, pero claro, para conseguirlo, si lo hubieran dicho los políticos, si lo hubieran firmado, ya la tendríamos, pero los políticos no están por la labor, o por lo menos gran parte de los políticos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Decirles una y otra vez que la saquen y demostrar que hay mucha gente que la quiere. ¿Cómo se demuestra? A través de una iniciativa ciudadana europea, en este caso. Y una iniciativa ciudadana europea lo que cuesta son 1 millón de personas que firmen por esta iniciativa. En España y en el resto de los países de los 27 hay una serie de asociaciones que se dedican a esto. Hay mucha gente trabajando en ello. En España está el colectivo Eureka, que por ejemplo Ángel es uno de los máximos responsables y aglutina más de 30 asociaciones, que a su vez estaríamos hablando de que hay más de 30.000 afiliados a esas asociaciones. Pues bueno, Eureka se crea para gestionar esa campaña de firmas y esa campaña empezó el día 25 de septiembre, es decir, hace 2 meses, y en un año se tiene que conseguir 1 millón de firmas en Europa. Hay una serie de países que deben de conseguir unos mínimos, pero bueno, al final de lo que se trata es de llegar al millón. Ahora mismo llevamos 75.000, poquito, no llegamos al 10%. Pero bueno, precisamente todo esto se hace para conseguir difusión y para conseguir concienciaros a todos, para empezar a hacer esa red, porque esto lo podemos firmar cualquier europeo. Entraremos a esta página, que es la que tenemos aquí, firma.rentabasicaincondicional.eu, y simplemente con 2 clics nos dirá que digamos nuestra nacionalidad, nuestro DNI, y con 2 clics firmamos y apoyamos la iniciativa. Debemos apoyar esta iniciativa, debemos apoyarla, y yo personalmente pues estoy implicado al máximo con esta iniciativa, ¿vale? Yo me dedico pues eso, a difundir de alguna manera en todos los ámbitos que puedo, aquí a nivel exterior, pero en España ahora mismo estamos haciendo una campaña de QRs para que la gente en la calle escanee los códigos y todo, y se trata de difundir la palabra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, desde la iniciativa, desde el colectivo que estamos tratando todo esto, os pedimos básicamente 4 cosas. O sea, básicamente son 4 cosas. Que conozcáis las bondades de la renta básica, que es un poco lo que os he explicado ahora. Que difundáis estas medidas. Vosotros a nivel particular, lógicamente, que la firméis, pero sobre todo que la difundáis. Y que lo que al final hay que hacer es que alguien con capacidad, digamos, y autoridad la firme, pues es elevarla a Podemos para que Podemos vuelva a sus orígenes, en este caso, la vuelva a llevar en su programa y, en este caso, digamos, la pudiéramos implantar. Si se implantara en España, lógicamente sería el primer país y eso nos daría unas ventajas, pero seguramente después lo implantaría en el resto de los países.
Así que hace falta que la gente conozca la renta básica y que los partidos pues, la defiendan y la apoyen públicamente para que luego sea realidad. Y nosotros lo que os pedimos desde Eureka y desde Podemos Colonia y a todos los que pues, conozcáis es ayudarnos a conseguir que esta renta básica incondicional pues, se pueda ser real y se implante pues, en cada territorio europeo. Así que yo con esto termino esta parte. Os doy muchas gracias a todos por venir, al Círculo de Colonia por organizar esto y bueno, ahora si queréis, si ha quedado alguna duda o cualquier cosa, podemos proceder a un turno de preguntas. Javier. Micro. Fantástico, Víctor. Si tuviéramos mucha gente con la convicción con la cual tú nos has contado, podrías convencer no solamente a 1 millón, sino a 180 millones en la Unión Europea, con lo cual tendríamos suficientes firmas. Pero en fin, este es el comienzo y ya me gustaría hacer una llamada también de mi parte para que a partir de esta presentación oficial, que será el día 6 de diciembre, nos gustaría tener voluntarios. 2, 3, 4, todos voluntarios, porque cada uno podrá difundir, como Víctor ha dicho, la renta básica, ya sea con los QR, ya sea con los flyers, ya sea como cada uno tenga la posibilidad de hacerlo, pero en definitiva de lo que se trata es difundir. Yo quería apoyar la cantidad de firmas que se han reunido en estos 2 meses, que ya son 75.000, y aunque hay algunos que dicen que llevamos poco, pues yo creo que llevamos mucho, porque la bola no disminuye, la bola va creciendo. Y entonces, cuando lleguemos a una cantidad importante, probablemente a lo mejor de 400 pasa ya a 590.000. Y a medida que vaya acercando, la cantidad de gente que va hablando es mucho mayor. Por lo tanto, estamos todavía con mucho tiempo por delante. Esta es nuestra primera presentación y haremos más, porque para eso está el Círculo de Podemos, donde tenemos Facebook y podemos hacer pues, una presentación de cara al público en general en el futuro. Ya no tenemos que hacer entrenamientos como este para presentarla, ya sabremos cómo hacerla en cualquier momento, en cualquier lugar, allí donde nos lo pida la gente. Y por otra parte, pues tendremos que seguir trabajando duro para que a través de Podemos Exterior, bueno, a lo mejor se da a conocer a otros círculos de Podemos en España y a lo mejor también se pueden hacer presentaciones allí. El ponente ya lo tenemos, nuestra infraestructura también está a disposición y a partir de este momento, pues quedamos así. Esperamos voluntarios para hacerlo muy fuerte, muy grande y que el partido bueno, pues proceda a reconocer públicamente que es necesaria y entonces habremos conseguido también un gran apoyo para conseguir la meta. Y ahora pues nos gustaría hacer una ronda de preguntas, por si acaso algo no ha quedado claro, y que empiece el que levante primero la mano. Concha Álvarez, sale por ahí. Encenderos el micro. Me enciendo yo el micro. Muy bien, Concha. Ahora me oyes, ¿no? Bueno, Perfecto. yo vivo en Berlín, ¿no? En el Círculo de Berlín, el año pasado, en marzo, invitamos a Daniel Raventós, estuvimos haciendo todo el año mucha campaña y al final con Daniel Raventós, que claro, hizo una charla. Nuestra charla, si la queréis escuchar, la gente que está aquí interesada, el vídeo está grabado y está en la página de Facebook del Círculo de Podemos Berlín. Y también, aparte de eso, recientemente en el Parlamento alemán se ha discutido, porque se ha discutido la renta básica, ¿no? Porque también se ha hecho recientemente, los que vivís en Alemania lo sabréis, una serie de firmas aquí en Alemania para que el Parlamento alemán discutiera la implantación de la renta básica en Alemania. ¿Qué ha pasado? Ha llegado, porque se han reunido suficientes firmas,
175.000, no sé cuántas necesitaban, me parece que eran 100.000, pero se recogieron casi el doble. Pero, ¿qué ha pasado? Lo ha presentado un profesor de la Universidad de Freiburg y ha presentado un tipo de renta básica financiada, porque claro, la renta básica universal incondicional, todo depende de cómo se financie. Le puede agradar muchísimo a los grandes dueños capitalistas de multinacionales si se financia quitando todo el estado del bienestar, como aquí en Alemania también la promueve el jefe de todas las droguerías de M, por ejemplo, que es uno de los grandes impulsores de la renta básica, pero no es la misma renta básica. Él también la llama, también es una renta básica universal incondicional, pero es que todo depende de cómo se financie. ¿Qué ha pasado aquí en la propuesta en el Parlamento alemán? Que la propuesta, yo cuando lo he leído no reconocía la renta básica que nos acaba de contar Víctor, ¿no? Entonces todo depende luego y bueno, creo que de todos modos la van a rechazar. No han decidido, pero la estarán estudiando, pero por ejemplo, Katia Kipling, que es hasta ahora ha sido cabeza del partido Die Linke, una persona que siempre ha estado a favor de una renta básica como del orden de una renta básica basada en la redistribución de la riqueza, que es la de Daniel Raventós, que es la que nos ha contado ahora mismo Víctor San Román. Pues claro, esta mujer dijo que no estaba de acuerdo con esa renta básica que había propuesto. Entonces, mi pregunta es, nosotros ahora estamos recogiendo firmas, pero ¿para qué tipo de renta básica? Cuando se recojan firmas, si se consigue 1.000.000 y se va al Parlamento Europeo, ¿qué renta básica, qué financiación se va a proponer? Porque esto es una cosa europea y en Europa hay muchísimos modelos de financiación. En España tenemos el de Daniel Raventós como autoridad máxima y nadie ha hecho un proyecto de financiación más serio y es el que hay, pero aquí en Alemania hay lo menos 10 o 12. Entonces, ¿cómo se va a decidir qué tipo de financiación y qué tipo de renta básica universal se va a presentar en el Parlamento Europeo si es que se llega a ello? Esa es la primera pregunta. Vale, Concha, lo primero, lo que se pide o se plantea es, la iniciativa es para que el Parlamento inste a los diferentes países a que hagan en su país esta ley, esta norma de renta básica. Es decir, no va a ser como concepto europea desde Bruselas para todos, no. Bruselas dice a los gobiernos de España, de Francia, etcétera, oye, esto es bueno. Y entonces se pretende que si Europa, lógicamente, te insta a que hagas algo, pues nosotros, por seguir lo que nos dicen desde arriba y aparte porque vemos que es bueno o ven que es bueno, pues que los políticos entonces decidan implantarla. ¿Qué modelo de financiación harán? Pues hoy por hoy aquí en España solo hay uno, un potente. Entendemos que sería ese, pero si una vez que está la decisión tomada, y esto ya lo digo a título particular, de que se va a hacer, se puede después elaborar por parte de todas las universidades españolas 40.000 modelos de financiación y si en un año se decide que el modelo bueno es este, adelante. Pero que se tome, digamos, la decisión de implantarla, eso es lo primero. Y para ello sí que hace falta estas firmas para que desde Europa digan a los países, oye, implantadla, que es bueno. Entonces, modelo, cada país tendrá el suyo. No podemos saberlo hoy, pero lo que tenemos que conseguir es, aquí hay un modelo explicado que se defiende, que digamos académicamente se puede defender bien, y si en Alemania hay 10, pues los 10 modelos seguirán, digamos, trabajando para que se pueda hacer real. Es decir, opciones habrá muchas, cada país tendrá también sus balanzas fiscales de ingresos y de gastos, cada uno de una manera determinada, por lo tanto cada país lo hará de una manera diferente. Pero en España hoy por hoy el criterio que se puede utilizar, digamos, es el de Raventós, por decirlo así, con Turull y con... Bueno, el criterio suyo, porque es hoy el que hay, pero en el momento que se dijera, oye, que sí, que lo vamos a hacer, pues igual el primero que es este, se empiezan a ver cosillas buenas, malas o regulares, y empieza a haber una serie de estudios muy potentes detrás. O sea, sistema de financiación, en resumidas cuentas, cada país el suyo. Y enlazo acabo de buscar lo del umbral de la pobreza en Alemania y serían 12.400 euros anuales. España 9.000, Alemania 12.400, lo que significa más de 1.000 euros al mes como renta básica en Alemania.
¿Puedo preguntar? Estás en tu casa. Bueno, para complementar lo que ha planteado Concha, y hasta ahora verdaderamente no lo tenía claro, pero ahora me viene una pregunta en línea con lo que ella ha descrito. Una vez que se han conseguido el 1.000.000 de firmas, entonces pasaría los procesos que tenga que pasar hasta llegar al Parlamento Europeo, donde si se aprueba sería como la implantación de una directiva al resto de la Unión Europea, con lo cual sería vinculante. ¿Es correcto? ¿Cómo se orienta? Yo no sé si es... Ahí tengo yo la duda de si es una recomendación o es una orden, no sé. Bueno, pues para eso hacemos la prueba hasta el domingo. Eso es importante, tenemos que averiguar para que las directivas comunitarias son vinculantes. Tienen un plazo de 2 años, de 4, pero al final tienen que implementarse en todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, es ahí. Bueno, Ángel, ¿quiere participar? Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros, cuando presentamos la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea, presentamos una primera en enero de este año. Pero ahí pedíamos una renta básica incondicional para toda la Unión Europea. Las iniciativas se presentan a la Comisión Europea, no al Parlamento Europeo. Entonces, la Comisión Europea no rechazó la propuesta porque decía que no tenía competencias para imponer una medida de tal calibre a los Estados miembros. Entonces tuvimos que modificar el texto y el segundo texto que nos aprobó proponíamos rentas básicas incondicionales en plural para la Unión Europea, sugiriendo que la Comisión Europea lo que haría sería recomendar a los Estados miembros que instauraran rentas básicas incondicionales. Entonces, la Comisión Europea, por los tratados de la Unión Europea, no tiene competencias para imponer medidas sociales. Entonces, recomienda, es lo que puede hacer nada más. Pero los Estados nacionales son los que tienen que decidir si implantan la renta básica incondicional y de qué manera la financian, etc. O sea, corresponde a los Estados miembros decidir. La renta básica, respondiendo un poco a lo que preguntaba antes Concha, la mayor parte de los activistas de pro renta básica tenemos claro que tiene que ser financiada con una fiscalidad progresiva, donde los más ricos paguen más. Entonces, es una medida fundamentalmente de redistribución de la riqueza. Pero hay muchas propuestas de rentas básicas, como bien decía Concha, que vienen de sectores de la derecha y que su financiación pues no es así, no es con una fiscalidad progresiva, sino, por ejemplo, a través del IVA, que son impuestos indirectos que todo el mundo paga lo mismo, o bueno, de otras maneras, pero no se hacen con una fiscalidad progresiva, ¿no? Pero la mayor parte de los activistas pro renta básica buscamos, como la renta básica es la satisfacción de un derecho humano, queremos que llegue a todo el mundo y por lo tanto que sean los que más dinero tienen los que más paguen, lógicamente, porque el progreso lo hemos construido entre todos y todos merecemos disfrutar de ese progreso, ¿no? Así que bueno, pues eso es un poco, o sea, no podemos, la Comisión Europea no tiene facultades para imponer medidas sociales, ¿no? Y que los Estados miembros solamente pueden sugerir y los Estados miembros son los que decidirán. Muy bien. Ahora pues entonces lo tenemos claro. No se puede implementar, pero ya sería un gran paso que de los 27 países, por ahora, a lo mejor quedan 25 con la crisis que tenemos ahora, pero realmente seguro que si se llega hasta el Parlamento recomienda, el Parlamento es la única institución que se elige directamente por los ciudadanos, pues seguramente que la mitad de los países como mínimo la implementarían. Así que muchas gracias por
esta aclaración ya lo tenemos más perfeccionado para el domingo. Gracias, Ángel. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, llevamos un buen horario. Entiendo de que estamos en buena línea para hacer la presentación oficial el domingo, y los que estén aquí, pues ya sabéis que más o menos se va a comentar en este sentido, solamente que si los que estáis aquí participáis, probablemente podamos dar un poco más de fuerza a nuestras iniciativas, y con lo cual pues tendremos también la ocasión probablemente de tener una discusión después de la ponencia que sea enriquecedora, como ha sido en esta presentación que le llamamos estreno. Así Una que... pregunta, Javier. La presentación oficial es este domingo, ¿no? Correcto. ¿A qué hora? 17 horas. ¿En este mismo enlace o en otro? Correcto. ¿En sí. este mismo enlace? Sí. Este mismo enlace, y se hace para todos los círculos de Podemos exterior, o sea, todos los círculos de Podemos en Europa, en América y bueno, en Latinoamérica. No, y Estados Unidos también, y Canadá, bueno. Mijael puede aclarar esto mejor. ¿Cuántos hay? Os pediría pues eso, que dijerais un poquitín qué os ha parecido. Larga, corta, las cartelas bien, ¿os ha quedado claro? ¿He hablado mucho de una cosa y no he hablado de otra? No sé. Ya a nivel de ir dándome puñetazos No, aquí. a mí me pareció bien. A mí me pareció que lo explicaste muy bien y lo acabo de explicar. Lo que quedaban dudas que bueno, quedaron ahí un poco en el tintero, las aclaró Ángel. A mí me parece que quedó perfectamente claro. Para mí. A mí me parece que estamos en la línea que hay que presentarlo, y si asiste Ángel, pues será un apoyo moral muy importante, porque sabemos más si está él que si estamos solos, porque hoy habríamos quedado con la duda y claro, pues al ponente no le habrían echado la culpa, pero a lo mejor a mí, porque a decir, pero bueno, ¿cómo se ponen a hacer una presentación sin poder responder a todas las preguntas? Así que con Ángel el domingo seguro que tendremos respuesta a todas las preguntas. ¿Y qué previsiones tenéis? ¿Tenéis previsiones buenas de asistencia o cómo? Digamos... ¿Indicador? ¿Tenéis algún indicador? Bueno, digamos que por la relación de los miembros que tenemos en Podemos han aparecido, pues nos conocemos 1, 2, 3, María 4. Bueno, María es invitada, que le agradezco mucho que haya venido, porque a ella no le mandamos ninguna invitación, pero ha habido la ocasión de hablar. Y si hay 30 y tantos círculos de Podemos en el exterior, yo contaría con 30 y 40 personas. Es decir, uno traerá 2, otro 1, porque la comunicación funciona, es decir, que se mandan los emails. Nosotros hemos visto los emails que se mandan a los círculos exteriores, y hay 30 y tantos. Y luego está Facebook, y no sé, bueno, Facebook no, porque ahora se hace solamente para los círculos, pero además de los círculos es que hay áreas también. Y bueno, pues esperamos una treintena por lo menos. Bueno, Amparo. Gracias. Quería pues agradeceros por la invitación, y es el tema me fascina, me gusta mucho, porque pues ayuda a equilibrar la cuestión económica a nivel de Europa, y les deseo muchos éxitos y bueno, adelante. Gracias. Gracias, Amparo. Muchas gracias. A ti, Amparo. Sí, a ver, los círculos de Podemos, como lo que preguntaba un poco Ángel, en el Ágora, que fue la primera reunión intercírculos del mundo, por decir así, pues hubo unas 40 personas responsables de esos círculos. Si solo vinieran los enlaces que están invitados, que están en ese Ágora, se les invitó, se les dijo ya la fecha y la hora, y aparte a lo largo de esta semana también les va a llegar más información. Se hizo una carta, se hizo unos flyers, y esta semana desde Podemos
Europa, pero bueno, desde Podemos Exterior, la gestión desde Podemos Exterior se tiene que encargar de difundir esto que al fin y al cabo hace Podemos Colonia. Entonces, qué menos que una participación de 40 círculos que 1 o 2 personas, pues bueno, si tuviéramos 40 o 50 personas, desde luego estaría muy bien, porque al fin y al cabo son personas que luego van a difundir, digamos, esto en sus círculos, y haciendo de enlace. O sea, no es como aquí que es un solo círculo, sino que habrá 50, entonces tendrán que explicar pues, la actividad. Y de hecho, y esto es primicia, que salió en el Ágora, pero solo lo sabemos Flor, Javier y yo, lo que es la constitución de los círculos, etcétera, con 2 personas se pueden constituir un círculo no local de localidad, sino de sectorial. Entonces, es posible que dentro de Podemos se cree, por nuestra parte, al fin y al cabo, el círculo de renta básica. Y eso sería un punto muy potente. Intentaríamos estar nosotros y todo el mundo que quiera participar, porque si un partido tiene un círculo de un área específica, qué menos que hacerle caso y poder empezar a trabajar en él, cosa que hoy no existe, porque ese círculo sigue en tiempos, debió de haber algo, pero hoy no existe. Entonces, si se crea un círculo de renta básica, pues el partido ya lo asume como propio, si no, no se crearía, ¿no? Y si lo asume como propio, lo va a tener que defender y, ¿por qué no?, implantarlo. En su momento hubo un círculo de renta básica muy potente en Podemos y la propuesta fue la más votada, no me acuerdo ahora cuándo, creo que en el Vistalegre, antes del Vistalegre 2 fue la propuesta más votada, la de renta básica, por la militancia, pero no lo asumieron y eso les mosqueó mucho, a la gente del círculo le sentó muy mal. A lo mejor por eso desapareció, pero en su momento fue un círculo potentísimo, el de renta básica de Podemos. Michael quiere hablar y Concha. A ver, ¿se me oye? Sí. Bien. No, interesantísimo. Muchas gracias por la presentación. Me ha gustado mucho. El dato último que nos has proporcionado antes de Vistalegre 2 es crítico. Es decir, ¿cómo es posible que en Podemos no se haya asumido de la forma que se debe asumir? Porque, en definitiva, la adopción de la renta básica universal incondicional para todos constituye una realización fundamental del ser humano como humanidad coherente y armónica consigo misma. Es simplemente autoevidente. Y de una vez por todas, para un mecanismo que es fácil de adoptar como seres humanos, con nuestra conciencia colectiva, de llevarlo a cabo, pero ya. Y que un partido político como Podemos, que nació del 15M y estuvimos todos los que salimos de allí, que no lo asuma de una forma primordial es muy preocupante. A mí me preocupa mucho eso. Y ahora tenemos una oportunidad de revertir lo que se hizo mal, pero convendría ahondar un poco para saber qué pasó ahí. ¿Nos ofreces un poco más de información, Ángel? Yo estuve en contacto con gente del círculo ese, ¿no? Y lo que me contaron fue que les ningunearon completamente, que no, digamos que cortaron la propuesta, aunque había sido más votada por la militancia, pero desde las cúpulas la boicotearon completamente, no dejaron que saliera adelante, ¿no? Y bueno, había gente ahí muy potente, había gente, yo me acuerdo un catedrático de la Universidad de Salamanca, un tipo de Barcelona muy interesante que se llama Héctor Zapata, bueno, había gente súper interesante, ¿no? Y trabajaban muy bien. Tenían un grupo de Facebook también, bueno. Pero claro, aquello, cuando las cúpulas les tiraron por tierra la propuesta más votada, pues yo no sé si tiraron la toalla o qué, pero bueno, dejaron de funcionar. Una pena, ¿no? Porque
estaban además haciendo estudios, bueno, un montón de cosas. Fue un poco penoso. Sí. Convendría reconexionar, yo creo, convendría reconectar. Yo conozco a unos cuantos, o sea que si esto va para adelante, yo los conecto rápidamente. Pues sí, sería fenomenal que todos estos compañeros que sufrieron ese infortunio, bueno, todos lo sufrimos como consecuencia, pero ellos en particular que sean acogidos. El motor. Esto. Sí. Pues cuadra perfectamente y nos hacemos eco de esta cuestión y bueno, pues en cuanto tengamos localizado ese círculo o alguna de las personas que participaron, pues trataremos de pasar la nota a exteriores para que ese círculo de renta básica se ponga en marcha y entonces incluiríamos a otras personas que vengan, por ejemplo, de este círculo fuerte que había en España. Es decir, lo que hemos dicho antes de voluntarios, ahora lo que tendríamos que hacer es ya desde el principio, voluntarios sí, pero las personas que tengan experiencia pues serían de un valor extraordinario porque podríamos aportar algo ya más fuerte y más convincente desde el principio de cara a Podemos para que esta vez no se salgan por la tangente. Pero ¿realmente tenéis alguna esperanza? Bien, nosotros en uno de los simposios de Red Renta Básica, sabéis que Red Renta Básica, que es la red que fundó Raventós, hacen simposios anuales. Entonces, me acuerdo que nosotros vamos a todos cada año, ¿no? Y me acuerdo que no me acuerdo si fue hace 3 años, fue en Zaragoza, además, Víctor. Se hizo en Zaragoza y como estrella invitada vino Errejón, que en su momento era militante de Podemos. Y entonces le preguntamos que por qué Podemos, que llevó la renta básica como bandera en las elecciones europeas de 2014, lo había retirado después. Bueno, pues su contestación fue que la sociedad española no estaba preparada para la renta básica. Eso fue lo que nos dijo. ¿Cuál fue nuestra interpretación? Bueno, y no solo nuestra interpretación, sino que luego hablando con él ya nos lo reconoció, que habían valorado que la renta básica les mermaba votos. Entonces, Podemos, que empezó del 15M y que empezó con los círculos que eran absolutamente democráticos, democracia de base, traicionó a sus principios y empezó a priorizar votos sobre principios. Y por eso quitaron la renta básica, porque veían que les quitaba votos, que eran más los ataques y la merma de votos que les conllevaba el tener la renta básica que el no llevarla, ¿no? Y por eso la quitaron. Entonces yo os pregunto, ¿tenéis realmente esperanzas? Las cúpulas actuales de Podemos están en contra. Apuestan totalmente por las rentas mínimas. ¿Tenéis alguna esperanza de que esto pueda ir adelante? Yo creo que sí. Yo cada vez que tengo contacto con exteriores no me han puesto ninguna limitación. Y he escrito, por ejemplo, que esta presentación que ahora tendrá, digamos, la próxima peldaño el domingo a las 17 horas. Si allí hay un quórum o una participación importante, lo primero que haremos el día 10, cuando tengamos nuestra reunión en Podemos Colonia, será una votación para preguntar si lo mandamos a exteriores con el encargo que lo haga llegar a la ejecutiva de Podemos. Y no creo, ni por asomo, es que no me lo puedo imaginar, que después del empoderamiento, después de la militancia que ahora se ha comprometido a trabajar día y noche por conseguir de nuevo tener ese movimiento 15M, bueno, renovarlo, porque efectivamente pasó lo que tú, Ángel, acabas de comentar. Se contaban los votos, pero se despreciaban las acciones sociales. Y ahora tenemos un vídeo que yo justamente me lo he apuntado para pasarlo por lo menos una vez al mes, en el cual se dice, el título pone, ¿quieres tener una transformación social? Y entonces empieza a hablar. Entonces dice, queremos empoderar después de la tercera asamblea ciudadana, queremos que los
círculos tengan una importancia que no han tenido antes. Queremos estar allí donde hay movimientos sociales y tenemos que tener el compromiso de llevarlos adelante. No hay que apoyar a ese círculo que tú dices, les habían dado o había sido la ponencia más votada y después los dejan, pues digamos, en blanco. Entonces, eso no me lo puedo ni imaginar, que si nosotros planteamos la cosa seria como está ocurriendo ahora y el círculo de Podemos vota la mayoría que quiere que este proyecto llegue a la ejecutiva de Podemos, no pienso que lo fueran a rechazar. Es decir, como mínimo, aceptando que el círculo de primera mano ya que ese proyecto pasaría con la composición de un círculo de renta básica con 8 o 10 personas y con la invitación de otros cuantos que habríamos tenido una conversación previa con algunos de esos miembros que tú comentabas antes y se lo mandamos a Exteriores. Y Exteriores ha sido votado recientemente para que lleven a cabo las propuestas que salgan de los círculos. O sea que esperanzas, bueno, están al 90%. Si luego nos pasa, es que no pasará. Es que esta vez es que si Podemos no se pone donde tiene que ponerse, entonces ya no tiene nada más que hacer. Ya tendremos un partido político más tradicional y apaga y vámonos. O sea que esta vez no nos fallarán. Luego, por otro lado, está la directiva, pero por ejemplo en la reunión de la semana pasada del Ágora, el tema de la renta básica no solo lo sacamos nosotros. Hubo varios círculos en varios países que también hablaron de renta básica. Había varios círculos, entre ellos creo, Berlín creo. En este caso es una de las demandas que está teniendo. Y si hace 6 años para las europeas estaba en el programa y se sacaron los mejores resultados en cuanto a proporción, ahora va a ser también la militancia la que tenga que hacer que vuelva a volverse a trabajar esto de la renta básica desde abajo. Si arriba lo quitaron, pues vamos a hacer desde abajo otra vez. Esperanzas sí, probabilidades, desde luego si se hacen más que si no se hace. Que no sabemos cómo va a quedar, desde luego, pero si desde Podemos Exterior, es decir, de varios países hay círculos, hay gente que se mueve, en España también se mueve, la iniciativa llegara a salir, simplemente que llegara al 1.000.000 de firmas, que llegara al Parlamento, ya los partidos se deberían de posicionar, no solo uno, todos. Y decir que no ganarían votos, restaría votos, tal y como está la situación. Por lo tanto, yo creo que esperanza sí que hay, pero debemos ser capaces de llegar arriba, porque ahora mismo, en estos momentos, tenemos una reunión de un círculo. El domingo tendremos una reunión, entendemos que de 40 círculos, y bueno, de ahí hacia arriba hay que elevarlo y llegar a la dirección y dar mucho mal para que al final no les quede otra que decir, oye, por pesados aunque sea, y porque tenéis la razón, vamos a llevar de nuevo esta iniciativa, porque es que además a Podemos le va a venir bien para captar todos los votos que se han perdido y que las encuestas cada vez, y ya lo digo como militante, cada vez las encuestas dan menos votos. O sea, tiene que haber una propuesta de este tipo gorda, potente y grande para recuperar un poco ese espíritu del 15M y para recuperar pues los votos que hacen falta. Por lo tanto, hay que llegar de abajo arriba y arriba cuando venga la marabunta no tendrá más remedio que defenderla e implantarla o intentar implantarla. Creo que Concha quería decir algo, perdona. ¿Concha? Sí, quería decir algo, sí. Desde hace un ratito, sí. En este rato habéis hablado de por qué Podemos lo dejó caer del programa, por qué Podemos no siguió con eso. Yo se lo pregunté eso mismo a Daniel Raventós el año pasado, cuando estuvo aquí con nosotros, y me dijo que la cúpula de Podemos no se lo creía. Y yo hablando aquí con nuestros compañeros de Izquierda Unida, que tienen otra formación política distinta, no vienen ahí de movimientos como 15M, sino son una formación política más diría, más teórica, más, no sé cómo definirla, dan mucha más importancia al trabajo. Defienden lo que es el trabajo. Hay otra teoría, ¿no? La teoría del hermano de Garzón. ¿Cómo se llama esa? El trabajo... garantizado, no sé trabajo garantizado. El trabajo Eduardo garantizado. Garzón.
Eduardo Garzón, nuestros compañeros de Izquierda Unida no defienden, aquí en Berlín, no defienden la renta básica, defienden el trabajo garantizado. Yo no sé por qué tiene que ser incompatible, pero a ellos les parece que dentro de su esquema teórico la renta básica no les casa porque el trabajo en sí es un fundamento social para su formación política y su espíritu. Y bueno, entonces no lo sé, ahí podemos tener un hándicap con nuestros aliados políticos. Pero de todos modos, yo dentro de Podemos os cuento que aquí en Berlín sí hemos estado siempre muy activas con este tema de la renta básica y que yo ahora estoy en el área laboral también el otro día cuando hace ya 2 semanas nos reunimos y dijimos para este año el tema renta básica, porque es un tema que ahora está en el espíritu, en el aire. No sé si os habéis enterado que en Togo, en África, ahora con el COVID, acaban de poner renta básica en todo el país. Ha debido ser el primer país donde se ha implantado la renta básica. El otro día salía publicado en Le Monde. Le Monde. Y bueno, entonces, pues en fin, se va poniendo, se va abriendo paso. Entonces, poco a poco, los partidos políticos, por ejemplo, aquí, los Verdes en Alemania, el otro día en su día de partido, donde dijeron vamos a hacer el programa para las próximas elecciones del año que viene, estuvieron discutiendo la renta básica. Pero no salió una renta básica total, pero sí salió como diciendo, primer punto del programa, vamos a poner renta básica universal incondicional. No, pero salió como que la propondrían. O sea que no la pusieron ahí en primera plana de otros puntos, pero sí la tuvieron en cuenta y la pusieron ahí como en segunda plana de esos puntos de programa. O sea, se va poniendo, entonces sí que es verdad que tenemos que impulsar porque si no Podemos se va a quedar atrás. Y además esto está, y estoy muy de acuerdo con Víctor y con todos vosotros, en que esto atraería otra vez muchos votos a Podemos si es que la gente se lo cree. Porque a lo mejor ya como Podemos una vez no lo ha hecho, a lo mejor la gente dice, ahora me vas a contar otra vez la misma cantinela. Pero sí, yo en aquel momento, hace 4 años, yo veía Pablo Iglesias defendiendo en programas de la televisión, en tertulias con otros economistas liberales o muy conservadores, tal, que se oponían a la renta básica y él al final se quedaba sin argumentos. Tenía 3 argumentos y no era un tema que Podemos lograr o que Pablo Iglesias lo llevara preparado bien. Y al final, pues no sé, terminaron abandonándolo. Así que bueno, yo si se crea el círculo renta básica aquí en el exterior, yo soy la primera o la tercera que me apunto, desde luego. Y bueno, muy y por bien, aquí Concha. habrá más gente que se apunte, sí. Eso nos da muchos ánimos. ¿Ves? Aquí en el grupo que ha participado hoy, creo que, bueno, después de oír al ponente y ahora a Mijael, verás tú cómo todavía tenemos más energía para llevarla a cabo. Flor. ¿Se me oye? Sí. Bien. Intuimos que hay un proceso de dialéctico dentro de Podemos también. Y en este proceso dialéctico hay un proceso de educación. Y empezamos desde la base, educándonos a nosotros mismos, al círculo, después al círculo de exterior, y así subimos hacia la cúpula. Y habrá en sus momentos unos argumentos que hay que presentarlos con la claridad, con el corazón, con la cabeza, con las manos, con los pies, esta verdad autoevidente, porque ahora ya es una verdad autoevidente, entonces hay que buscar formas de explicarla para que en base a los méritos de esta propuesta se adopten y puedan persuadir. Y yo también, al mismo tiempo que desde abajo, ya empezaría, si es posible, identificar a 1 o 2 personas en la cúpula, o contra más mejor, lógicamente, pero empezar, a mí me gustaría tener una conversación con Pablo Echenique, porque me encanta este hombre por su coherencia, por su integridad, por decir las cosas claras, y por su relación con Pablo Iglesias, que es muy íntima, y sería un buen punto de conexión. Si realmente tenemos una unión de mentes con Echenique, yo creo que la parte de la cúpula caería
de nuestra parte. Y yo identificaría a esa persona. Puede ser que por las experiencias de otros compañeros pues puedas identificar a otros, pero a mí me gustaría tener este diálogo pues, con Pablo Echenique. Si se hiciera o si se quisiera, yo podría tener cierta accesibilidad a Echenique. Genial. Sí. Genial. Y si me puedes yo, por ser incluir, paisano me de, encantaría yo por ser compartir. por ser Adelante, paisano Javier. de él también. Claro que sí. Imagínate 2 paisanos que se lo piden. Yo le escribí por email a Echenique y me contestó. O sea que no creo que se olvide tan fácilmente de los militantes como otros dirigentes. O sea, yo tengo una fe grande en Echenique. A lo mejor será porque es de la tierra, será porque me contestó al email, en fin, no sé. Naturalmente, Víctor está también en Teruel y él, lo ha dicho, tiene una accesibilidad, con lo cual ya lo apuntamos. Tenemos ya la idea del círculo de renta básica. Tenemos ya la idea de acceder a un miembro de la ejecutiva. Tenemos a un buen equipo de Podemos Exterior, por ahora nos han dado siempre visto bueno para lo que vamos haciendo. Es decir, creo que todo lo que hemos hablado aquí se puede poner en marcha, bien preparado, con las preguntas y los argumentos que sean necesarios, pero tenemos tiempo, porque a ese paso no hemos llegado. Es decir, que podemos empezar a partir del día 15, bueno, y a lo mejor junto con otro proyecto, no lo sé. Es decir, que hay ya otro proyecto en perspectiva en el Círculo de Podemos que se conjunta muy bien con el de renta básica y a lo mejor pues podemos hacer esa gestión en línea con una propuesta mucho más fuerte. Así que Bueno, nos comprometemos. Si te parece, Giner, a lo mejor podría introducir unas palabras justamente en conexión con lo que decía Concha antes. Y es relativo a estos partidos de izquierda, como decía Concha, que proceden de un aspecto más teórico, más filosófico, como lo podamos definir. Yo creo que el argumento que ellos tienen la concepción del trabajo como la base fundamental de la organización de los trabajadores, de forma política, etc. Entonces, se trata de este argumento de que la renta básica universal incondicional libera al ser humano como condición digna para poder adoptar sus intereses más legítimos. Y esos intereses más legítimos que se descubren si tenemos un cierto nivel de dignidad, entonces podemos abordar los problemas más importantes que nos afectan al ser humano y al planeta Tierra. Y de forma empírica hemos visto que las necesidades más acuciantes son, por una parte, los alimentos básicos, la soberanía alimentaria, los alimentos limpios, la energía limpia, renovable y distribuida, y después la educación, sanidad, cultura, entretenimiento, materiales, construcción, limpios. Y esto se articula de una forma óptima con el proyecto Comunidades Ecológicas, vivido el código Retorno al Jardín Huerto Ecológico. Porque esta unidad esencial de los medios de producción, es decir, las comunidades locales toman posesión de los medios de producción. Esto es poderoso, esto es empezar un nuevo funcionamiento económico, una nueva economía, una economía ecológica para la transformación y regeneración del ser humano, de la humanidad y del planeta Tierra. Entonces, al liberar al ser humano de sus propios recursos, podemos poner nuestras conciencias a las personas más interesadas en la mano a la obra de llevar a cabo estos proyectos que son más catalíticos, como el proyecto de comunidades ecológicas, que me gustaría en su momento pues, abordar de una forma más profunda porque está íntimamente unido al proyecto de renta básica universal e incondicional para todos.
Se trata de liberar de esos recursos para que nos pongamos manos a la obra alrededor de comunidades ecológicas, de huertos ecológicos que conforman la célula esencial de la nueva economía, la célula esencial de retomar posesión de los medios de producción y con ello transformar a la sociedad, a la regeneración del ser humano y del planeta Tierra. Es decir, en pocas palabras, querería toda una hora explicarlo, pero en definitiva... Pues lo que se podría plantear precisamente desde Podemos Colonia en un mes o cuando fuera sería pues una charla que dieras explicando esto, claro que sí. Yo por mi parte, pues ya son aquí las 10:30 y ya se nos va haciendo un poquito largo igual a todos. No sé si hay alguna palabra, alguien que quiera decir algo, y si no, por terminar ya la reunión, que os tengo que decir que ha sido un placer. No sé si hay alguna palabra. Flor, ¿querías decir algo o alguien? No, yo lo que estaba aplaudiendo. No. Vale. Todo correcto. Veo que ya no hay palabras, así que nada, yo simplemente, pues eso, daros las gracias a todos por venir, por haberme escuchado y ojalá después de esto pues tengáis alguna noción un poquito más, o algún conocimiento más del que os haya podido transmitir sobre la renta básica. Y nada, decir simplemente que la renta básica pues merece la pena, así que trabajemos por ella y en eso estamos, y uniros todos a la causa y consigamos que esto sea realidad. Gracias, chicos, a todos y buenas noches. Y Javier, Gracias despide a todos. tú el acto. Gracias, Víctor. Puedes retirarte tranquilamente, que nos hemos quedado encantados con tu ponencia. Llegaremos muy lejos. ¿Hacemos una foto de grupo o no? Claro He que sí. pasado en el Telegram ya un par de ellas. Caramba. Ah. Es que No pierdes el tiempo, Víctor. con Víctor llegaremos al Parlamento más pronto de lo que esperábamos. O más allá. Bueno, Pues si quieres, Javier, ya parar Hago la grabación, despedimos esto y haga una ya foto. nos pasaremos la grabación a los que estéis aquí, por ejemplo, para poder verlo. Y bueno, cualquier comentario que queráis hacer sobre el tema en sí y sobre la charla como tal, para que queráis que incluyamos o que ha podido faltar para próximos eventos, pues nos lo decís. Yo encantado de recibir cualquier comentario y aportación. Vale, Víctor, que tengas una buena tarde-noche. Un placer estar con vosotros. Un gusto haber estado con vosotros. Gracias. Chao.